Gloria al Señor. Dios es bueno. Siempre digo que Dios es bueno y es que la verdad es que Dios es bueno. Llueva, haga frío, haga sol, pase lo que pase, siempre Dios es bueno. Así que vamos a hacer una oración agradeciéndole su presencia, porque siendo el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, se digna a estar aquí en medio nuestro para ministrarnos, para suplir nuestras necesidades, para fortalecernos. Señor, quiero darte muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, oh Dios. Gracias por todo lo que tú haces. No tenemos palabras para agradecer lo bueno que tú eres, Señor. Padre, yo quiero pedirte que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú traigas vida a través de tu palabra, que no sean solo palabras huecas, vacías, letra muerta, sino que tú puedas vivificarla con el poder de tu Espíritu, para que pueda traer vida allí donde llegue, Señor. Yo te pido, Padre, que toques también los corazones de aquellos que nos siguen desde las redes sociales, Señor. Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es una obviedad si digo que estamos en los últimos tiempos. Aunque debo de reconocer que la iglesia de todos los tiempos pensó que estaba en los últimos tiempos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en sus primeros años de ministerio, y a pesar de todas las revelaciones que había tenido, él creyó que él vería la segunda venida de Jesús. Es verdad que con el paso de los años entendió que el regreso de Jesús tardaría un poquito más y tuvo que corregir el error que se había extendido entre los cristianos de la iglesia de Tesalónica, de que el Señor ya había vuelto. Además, por la segunda carta del apóstol Pedro, también sabemos que muchos cristianos del primer siglo estaban tan convencidos de la inminente venida del Señor que estaban comenzando a impacientarse viendo que pasaban los años. Y esta creencia de que la segunda venida de Jesucristo llegaría en poco tiempo se fue extendiendo a través de los siglos. Así que el que nosotros 21 siglos después creamos que estamos en los últimos tiempos no es nada extraño, ni tampoco supone una novedad. Pero si estudiamos los tiempos, si estudiamos las profecías, si estudiamos todos los mensajes escatológicos que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo acerca de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, nos daremos cuenta que realmente ahora estamos en los últimos tiempos, porque muchas de estas profecías se han cumplido y otras se están cumpliendo. Por citar solo una como ejemplo, Jesús dijo que los últimos tiempos serían como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Sabéis por qué se caracterizó la ciudad de Sodoma? ¿Vale? No hace falta que lo diga. Y creo que tampoco hace falta que diga nada acerca de la abundancia y la proliferación, ¿vale? de lo que se conoce como sodomitas, proveniendo de cómo era la sociedad de Sodoma. Y si Dios llegó a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque su paciencia llegó al límite, porque el pecado que había no lo pudo soportar más, yo no sé cuánto tiempo más Dios va a poder soportar esta humanidad perversa, corrompida y corruptora. Así que realmente estamos en los últimos tiempos, pero aunque he empezado diciendo esto, el tema del que quiero hablar en este día no es acerca de las profecías de los últimos tiempos, porque hay algo mucho más importante que conocer las profecías, hay algo mucho más importante que saber que estamos en los últimos tiempos.
lo que tenemos que tener claro es que debemos estar preparados. Por si de verdad, y creo que sí, así es, estamos en los últimos tiempos, pero a nosotros nos puede sobrevenir nuestro último tiempo en cualquier momento. Mirad, solamente lo vemos ya tan lejanos, pero hace ya 4 años, ¿qué es lo que pasó con el COVID, por ejemplo? ¿Cuántos millones de personas en la Tierra murieron en cuestión de un año? Para ellos estaban viviendo, el 2020 fue su último tiempo. Así que lo que nos debe de importar es estar preparados para tener nuestro encuentro con Dios, ya sea porque estemos realmente en los últimos tiempos o porque sean nuestros últimos tiempos. Porque ¿cuánto más podemos vivir? Si ya tenemos cierta edad, siendo realistas, nos queda menos vida que la que ya hemos vivido. Yo no creo que yo llegue a los 116 años. Por tanto, me queda menos vida que la que ya he vivido. Y aunque seas joven, yo te digo, paséate un día por los hospitales y verás cuántos jóvenes, cuántos niños están muriendo. O mira las estadísticas de accidentes de tráfico, cuántos niños han muerto en accidentes de tráfico. Sea como sea, nuestro último tiempo podemos estar viviéndolo ya. Por tanto, lo verdaderamente importante es estar preparados para ese encuentro. Y Jesús enfatizó esa necesidad de estar preparados para ese encuentro con Dios, con la parábola del rico insensato. Este rico tenía mucha riqueza, acumuló mucho grano, mucho trigo, y dijo: bueno, a partir de ahora puedo vivir tranquilo y disfrutar de mis riquezas. Pero lo que él no sabía es que él estaba viviendo en sus últimos tiempos. Porque esa misma noche iba a tener que presentarse delante de Dios para rendir cuentas de lo que había sido su vida. Lo importante en este momento que estamos viviendo es que entendamos y seamos verdaderamente conscientes de que no importa tanto cuánto tiempo falta para el regreso del Señor, sino la necesidad y la urgencia de despertarnos a la realidad de que tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con el Señor Jesús, ya sea porque su regreso sea inminente o porque nuestra partida de este mundo sea pronto. No olvidemos que el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 9:27, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto de los juicios. Daros cuenta que el autor de esta carta no está haciendo ninguna distinción entre los hombres. No hay diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Y evidentemente tampoco hay diferencia entre hombres y mujeres. El autor de esta carta no usaba el lenguaje inclusivo. Delante de Dios no hay privilegios. Delante de Dios no hay discriminación ni positiva ni negativa por el hecho de ser mujer. Dios juzga con absoluta justicia y sin hacer acepción de personas a todos. Por lo que todos, cristianos y no cristianos, cuando muramos tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho con la vida que Él nos ha dado. Porque Él no nos ha dado realmente la vida, no es nuestra. Nos la ha dado en calidad de mayordomos de nuestra vida. Y vamos a tener que rendir cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Es verdad que los que hemos aceptado por medio de la fe el regalo inmerecido de la salvación que Dios ofrece, no seremos juzgados para saber si somos salvos o no, dado que la salvación, como acabo de decir, es un regalo inmerecido,
pero sí que seremos juzgados por el Señor para saber qué hemos hecho con la vida que Él nos ha dado. Cómo hemos trabajado con los talentos que recibimos de Él. Y cuál ha sido el rédito que hemos obtenido de esos talentos. Por eso está establecido para todos los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este es el motivo por el que debemos despertar de nuestro sueño, porque tanto si estamos viviendo en los últimos tiempos por el regreso del Señor, como si por nuestra partida de este mundo, tenemos que estar preparados para ese encuentro cara a cara con Dios, o estar preparados para pasar los difíciles tiempos que se vivirán en tiempos del anticristo y de los últimos tiempos. Hay una parábola muy bonita que debería ponernos sobre aviso del peligro que estamos corriendo si no nos hemos preparado adecuadamente. Me estoy refiriendo a la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leerla completa, aunque es larguita, pero vale la pena leerla. Y leámosla entendiendo lo que estamos leyendo para que seamos conscientes del verdadero peligro que corremos. Vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, el Señor Jesús dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y enfatizo, todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta parábola está hablando a la iglesia. No es una parábola para los inconversos, ni es una parábola para una mezcla de cristianos y de personas que no lo son. Jesús dijo claramente: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos está o debe de estar en la iglesia, porque el reino de los cielos se establece en todo lugar donde reina Jesús, que es el rey del reino de los cielos. Y se supone que en la iglesia está reinando Jesús. Por lo que creo que no cabe duda de que Jesús se está refiriendo a la iglesia. Pero por si todavía hay algún resquicio de duda, si damos una mirada global a la parábola, estas 10 vírgenes, ¿quiénes eran y qué esperaban? Eran las invitadas a la boda. Estaban representando a la iglesia en su conjunto. Porque Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la virgen desposada con Cristo. Pero todos sabemos que la iglesia la formamos todo el conjunto de personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor de nuestra vida. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes Jesús habla de 10 vírgenes y no de una sola virgen, haciendo referencia clara a la pluralidad de personas que forman parte de la única iglesia. Y ahora, antes de decir lo que voy a decir a continuación, quiero dejar claro que yo no hago demasiado énfasis en lo que se conoce como la numerología hebrea o bíblica, porque según la numerología hebrea o bíblica, cada número tiene un significado. Y no me gusta hacer demasiado énfasis porque podemos casi entrar en el fetichismo o la numerolatría. Aparte, siempre hay diversas opiniones acerca de lo que significan los números. Por eso prefiero no enfatizar, pero en este caso creo que conviene que conozcamos el significado del número 10. Porque el número 10 significa plenitud. El que las 10 vírgenes representan la plenitud de la iglesia viene confirmado por el hecho de que Jesús no dijo que fueran 9 vírgenes, u 11, u 12, porque podría haber dicho que habían 6 prudentes y 6 insensatas. Jesús dijo exactamente 10. Y dijo 10 porque Jesús sabía perfectamente que los que lo estaban escuchando identificaban el número 10 con la plenitud o con la unidad formada por el conjunto de todos sus componentes. Como la iglesia, en palabras de Pablo, es una sola virgen desposada para su novio Cristo, pero realmente está formada por la plenitud de todos los cristianos que han sido lavados y purificados con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Espero que nos haya quedado lo suficientemente claro que Jesús en esta parábola se está refiriendo a la iglesia en su plenitud. Además, otro detalle importante de que se está refiriendo al conjunto de cristianos es que todos tenían aceite y todos tenían lámparas. No es que algunas vírgenes se habían colado en el convite o que estaban por ahí de paso. Todas eran vírgenes, todas habían recibido aceite y todas tenían lámparas. Y todas estaban esperando la llegada del novio. Hasta este momento no hay diferencia entre ellas. Todas formaban parte de la iglesia. Sin embargo, sí que había un pequeño detalle que las diferenciaba, que no dependía del llamado a participar de la fiesta de la boda, ni del que había hecho el llamado, el padre del novio, sino que dependía de la decisión de cada una de ellas. Y fue esa decisión la que marcó la diferencia entre participar de las bodas o quedarse fuera. La decisión fue que unas tomaron aceite en sus vasijas, además del aceite de sus lámparas, y otras vivían happy, vivían tan felices y confiadas que no tomaban aceite para sus vasijas. Ellas pensaron que con el aceite que habían recibido en sus lámparas era suficiente. Así que ¿para qué esforzarse y prepararse por si acaso? Desgraciadamente muchos viven de esta manera pensando, como yo ya hice la oración recibiendo a Jesús en mi corazón, ya recibí suficiente aceite para el resto de mi vida. Pero como digo muchas veces, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de gran fondo con obstáculos. Así que el aceite se va gastando poco a poco sin que nos demos cuenta,
Y a cada salto que tenemos que dar para superar un obstáculo se nos derrama un poco de aceite, hasta que llega un momento en el que el aceite de la lámpara se gasta. ¿Y qué ocurre cuando no hemos sido precavidos de coger aceite en las vasijas y nos hemos quedado sin aceite? No voy a decir la respuesta a esta pregunta. Te invito a que leas de nuevo la parábola de las 10 vírgenes, meditando tranquilamente en las palabras de Jesús, y llega tú mismo a la conclusión o a la respuesta a la pregunta de qué ocurre si nos quedamos sin aceite. Ahora quiero que meditemos en lo que dijo Jesús en el versículo 5. Vamos a volver a leer el versículo 5. Jesús dijo en el versículo 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y él le dijo Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos al convertirnos, todos al iniciar la carrera de la fe, pensamos que nosotros no nos cansaremos, que nosotros no nos quedaremos sin aceite y por supuesto que nosotros no nos dormiremos. Pero la realidad es otra. La cruda realidad es que pasado el tiempo a todos nos entra sueño. Y os digo por experiencia, el sueño es muy difícil de controlar. Aún así, estando realizando actividades, cuando te entra sueño de verdad, es muy difícil de controlar. Cuando el sueño hace su aparición, es la primera señal de que, queramos o no, acabaremos durmiéndonos. No seamos como Pedro, que cuando Jesús denunció que se iba a escandalizar de su inminente detención, Pedro, creyéndose mejor o más fuerte que los demás, dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. No seamos como Pedro. Porque aquí, con la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos está advirtiendo a nosotros, como le advirtió a Pedro. Llegará el momento en el que nos sea imposible luchar contra el sueño y llegaremos a dormirnos. Pero si nos damos cuenta, lo que se condena en esta parábola no es el hecho de que nos lleguemos a dormir, puesto que Dios conoce nuestras debilidades y sabe que tardemos más o tardemos menos, todos nos llegaremos a dormir, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Lo que se condena en esta parábola es la falta de previsión, es la falta de preparación mientras aún estamos a tiempo. Ninguno tendrá excusa de haberse quedado sin aceite mientras dormía, porque todos hemos estado despiertos. Si hemos recibido el aceite, si hemos recibido la lámpara, es porque en un momento de nuestra vida estuvimos despiertos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón y recibimos el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, todos hemos estado despiertos en algún momento. Por tanto, ninguno tendrá excusa. Todos tenemos la oportunidad de prepararnos para que si la carrera se alarga o los obstáculos se hacen más grandes, tengamos aceite en nuestras vasijas para impedir que nos quedemos sin aceite. Además, es preferible correr más lentos para evitar lo más posible la pérdida de aceite, para llegar a la meta con nuestra lámpara encendida. O para que cuando llegue el día en que comience la boda, tengamos aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Es mejor eso, ir lentos, pero llegar con nuestra lámpara encendida, que no correr muy rápido y que a mitad de la carrera nos hayamos quedado sin aceite. O que cuando llegue el novio no nos encuentre preparados esperándole porque hayamos tenido que ir a por más aceite.
cuando ya era demasiado tarde. El sueño no es el problema. Todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado por periodos de sueño espiritual. Incluso a lo mejor por periodos en los que nos hemos dormido espiritualmente. Pero esto es algo que el Señor es consciente de que va a ser así por nuestra humana debilidad. Por eso en esta parábola Jesús no le recrimina a las vírgenes del que se hayan dormido, sino que recrimina que hubieran 5 vírgenes que mientras estuvieron despiertas no se prepararon, no tomaron la precaución de tomar aceite en sus vasijas, y por eso las llama insensatas. ¿Nosotros en qué grupo estamos? ¿Estamos entre las prudentes o entre las insensatas? Esto no depende del llamamiento ni de quién nos llama. Depende de cada uno de nosotros. No seamos como Adán, que cuando Dios lo confrontó con su pecado dijo: la mujer que me diste por compañera. Es decir, todos tenían la culpa menos él. Él había comido, pero la culpa lo tenían todos menos él. Según Adán, la culpa de que él comiera del fruto prohibido la tenía la mujer que le ofreció el fruto, y Dios por haberle dado a esa mujer por compañera. Y muchos hoy en día viven así, excusándose y echándole la culpa a los demás por haberse quedado sin aceite. O lo que es más grave, echándole la culpa indirectamente a Dios, diciendo que no depende de nosotros, sino de Dios que da el llamamiento. Pero la parábola, como decía al principio, va dirigida a la iglesia, a todos los que han recibido el aceite y la lámpara. De todas ellas, 5 participaron de las bodas y 5 quedaron excluidas por haberse quedado sin aceite, no por haberse dormido. Jesús fue muy claro en esta parábola. Todas habían recibido el mismo llamado para participar de las bodas. Todas habían tenido la misma oportunidad de coger aceite. Todas recibieron las lámparas. Así que, ¿por qué unas entraron en la celebración de la boda y otras no? Simplemente por sus decisiones. Las que tomaron la decisión de coger el aceite suficiente estuvieron preparadas cuando el novio llegó. Pero las que tomaron la decisión equivocada, por el motivo que fuera, de no coger más que el aceite que cabía en la lámpara, no estuvieron preparadas cuando llegó el novio. Y cuando quisieron entrar a la boda, el novio les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Pero habían sido llamadas a la boda. Luego, esto es una forma de hablar del novio, de decirles: ya es demasiado tarde. El novio debía de conocerla, puesto que eran las vírgenes preparadas para entrar en la boda. Pero cuando ellas quisieron entrar, aquí no se trata de que nosotros entremos cuando nos dé la gana. Cuando la puerta se cierre, ya no habrá más oportunidad. Y el novio les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora que todavía podemos, quiero hacer una pregunta para la reflexión. ¿Vamos a tomar suficiente aceite? ¿Nos vamos a seguir conformando con el poco aceite que tenemos en nuestras lámparas? He empezado diciendo que creo que estamos en los últimos tiempos, pero también he dicho que eso ya lo creía la iglesia del primer siglo. Y también he dicho que cada uno de nosotros, de forma individual, podemos estar viviendo nuestros últimos tiempos. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos suficiente aceite en nuestras vidas? ¿O cuando se oiga el clamor porque de verdad el Señor esté regresando? ¿O cuando veamos a los ángeles venir a por nosotros para llevarnos ante la presencia del gran Rey, entonces queramos ir a por aceite y lleguemos tarde a la cita con el novio? No seamos insensatos.
y preparémonos ahora para que cuando llegue el momento no nos falte el aceite. Llevo casi todo el mensaje hablando del aceite y algunas veces he hecho alusión de qué es el aceite. El aceite, si estudiamos toda la Biblia, veremos como en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el aceite siempre está relacionado con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el aceite de la unción era un anuncio profético de lo que en el Nuevo Testamento sería la unción del Espíritu Santo. Por eso tenía que ser un aceite, la Biblia lo llama sagrado, santo. No podía ser usado para nada que no fuera para las cosas santas o para ungir a alguien o a las cosas que iban a ser dedicadas para el servicio de Dios. Cualquiera que fabricara un aceite parecido y lo oliera quedaba excluido del pueblo, porque era la unción santa que representaba el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, no ya con algo que era prefigura del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y podremos nosotros vivir sin ser conscientes de que nuestras vidas han sido consagradas, enteramente dedicadas para el servicio de Dios. ¿Y cómo podemos saber si tenemos suficiente aceite o nos está empezando a escasear el aceite? Simplemente examinando nuestra vida. Pablo dice: examinaos cada uno de vosotros, a vosotros mismos. Debemos examinar nuestra vida y ver si estamos viviendo de verdad enteramente consagrados a Dios, o Dios es solo una parte de nuestras vidas y a veces la más insignificante. Cuando el aceite de la unción rebosa en nuestra vida, cuando hay suficiente aceite en nuestra vida, Dios es lo primero. Pero no solo es lo primero de palabra, porque decimos: no, el Señor es lo primero en mi vida. Hay muchos que utilizan muy bien el lenguaje cristiano, pero no se trata de palabras, se trata de realidades. Cuando en nuestra lámpara hay suficiente aceite, cuando nuestra vasija está llena del aceite de la unción, toda nuestra vida gira en torno a Dios, todo gira alrededor de Dios, porque Dios pasa a ser la prioridad número 1 de nuestra vida. Y las consecuencias de que Dios pase a ser el primero y el centro de nuestras vidas es que nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás, dejan de ver de manera muy clara y sin lugar a duda que Dios es lo primero en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado demasiado a vivir una vida cristiana religiosa, cuando la vida cristiana real se basa en una relación, no en una religión. Sansón se quedó dormido en los brazos de Dalila. Así los cristianos nos hemos quedado dormidos muchas veces en los brazos de la religiosidad, olvidándonos que nuestra fuerza y nuestro poder descansan en nuestra relación con Dios. Sansón, cuando se despertó y quiso volver a hacer uso de su fuerza, ya no pudo, porque no le quedaba aceite en su vasija ni en su lámpara, porque Dios se había apartado de él. Él había sido ungido con el Espíritu Santo antes de su nacimiento, porque había sido dedicado como nazareo, que era una dedicación especial al servicio de Dios, y él había sido lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, pero vivió una vida religiosa en la que su relación con Dios brilló por su ausencia, y eso hizo que cuando él pensaba que todo iba a ser igual, que siempre todo iba a seguir igual, que bueno, da igual, hoy puedo hacer lo que me da la gana porque a Dios no le importa, llegó un momento decisivo en su vida que le faltó el aceite, porque el Espíritu Santo, Dios,
se había apartado de él. Sansón no había entendido que su fuerza tenía una razón de ser muy superior a que tuviera el pelo largo o no. Su fuerza provenía de la presencia de Dios en su vida. Solo que Dios, igual que en el jardín, le puso a Adán y a Eva la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal para ver su obediencia. A Sansón le había puesto una prueba de obediencia y era que no se podía cortar el cabello en toda su vida, ni tampoco podía probar nada que fuera un derivado de la uva, ni sidra tampoco. Pero Sansón, como tantos cristianos, se quedó con lo externo y se olvidó de coger suficiente aceite de la unción para su lámpara y para su vasija por medio de su relación con Dios. Por eso cuando llegó el momento decisivo de su vida, ya no le quedaba aceite, porque Dios se había apartado de él. Y como consecuencia, los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo hicieron girar una piedra del molino en la cárcel. Que no nos pase como a Sansón. Es tiempo de despertar antes de que sea demasiado tarde. Y por nuestra falta de relación con Dios, el aceite de la unción se nos haya gastado del todo. Y cuando queramos reaccionar sea demasiado tarde, porque el novio haya entrado al banquete de bodas con aquellas vírgenes que fueron más precavidas que nosotros y cogieron suficiente aceite para tener siempre encendidas sus lámparas. Y que cuando queramos entrar nos demos cuenta que el novio ha cerrado ya las puertas, porque cuando el novio cierre las puertas ya será demasiado tarde. El problema no es quedarnos dormidos, como Sansón se quedó dormido en los brazos de Dalila. El problema no es quedarnos dormidos como las 10 vírgenes se quedaron dormidas, porque Dios asume y da por sentado que en algún momento de nuestra vida nos quedaremos dormidos. El problema es no coger, por medio de nuestra relación con Dios, el suficiente aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, mientras aún estamos despiertos. El aceite, la unción del Espíritu, solo la podemos obtener por medio de nuestra relación con Dios, porque es Dios el que envía el Espíritu Santo sobre nosotros, como enseñó Jesús a sus discípulos al principio del versículo que se encuentra en Juan 14:26, cuando les dijo a sus discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es el Padre el que envía al Espíritu Santo. Por tanto, queremos coger suficiente aceite. Procuremos nuestra relación con el Padre. También justo antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus discípulos, a los 120, que se marcharan a Jerusalén y se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Solo el Padre es quien da la promesa. Solo podemos obtener el aceite de la unción por medio de nuestra relación con Dios. Como lo entendieron perfectamente los discípulos. Porque ¿qué estaban haciendo en Jerusalén los discípulos mientras esperaban la promesa del Padre? Teniendo en cuenta que la mayoría de los 120 congregados y que esperaban la promesa del Padre eran galileos, y para situarnos, imaginaos, Israel es un rectángulo, ¿vale? Más o menos. La parte de arriba es Galilea y Jerusalén está más o menos en el tercer tercio de abajo. Entonces, dado que la mayoría eran galileos, estaban haciendo turismo por Jerusalén, esperando que el Padre enviara la promesa del Padre. Y no me estoy metiendo con los turistas, que ahora están muy de moda meterse con los turistas, pero los 120 no estaban haciendo turismo por Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando.
porque sabían perfectamente que para recibir suficiente aceite para sus lámparas y para sus vasijas, tenían que fortalecer su relación con el Padre, porque solo es a través de nuestra relación con Dios que podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres recibir suficiente aceite para tu vida? ¿Sientes que ya te está entrando el sueño y no tienes suficiente aceite? La solución es fortalecer tu relación con Dios. Porque Dios es el que nos provee del aceite necesario para que cuando tengamos que tener nuestro encuentro cara a cara con el novio, tengamos todavía aceite para nuestras lámparas. Si nunca has tenido relación con Dios, hoy es un buen día para empezar a tenerla. Y para empezar a tener relación con Dios, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar. Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón he dado. Yo te pido, Señor, ahora que toques los corazones. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado y arrepentimiento. Oh Dios, yo te pido que te manifiestes en la vida de cada persona que esté escuchando en este momento. Pido, Señor, toque sus corazones. Y ahora os pido a todos aquellos que no habían recibido todavía Jesús en vuestros corazones que repitáis la oración que voy a hacer. Señor Jesús, yo reconozco que he practicado una religión, he practicado ritos, ceremonias, rituales, pero no he tenido una relación real, personal contigo. Por eso yo te pido que tú me perdones, te pido que me limpies, te pido que borres todos mis pecados, borra todas mis rebeliones. Te abro la puerta de mi corazón de par en par y te pido que tú entres, que tomes el control de mi vida, que te sientes sobre el trono de mi corazón y que tú gobiernes mi vida. Ayúdame, oh Dios, a tener relación contigo. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. Yo quiero tener aceite suficiente en mi vida para que mi lámpara no se apague. Yo quiero participar de las bodas del Cordero cuando llegue el momento, Señor. Yo quiero estar preparado para mi encuentro cara a cara contigo, Señor. Por eso yo te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser y te pido que tú reines en mi vida desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho la oración, quiero invitarte a que puedas buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a ellas, porque la vida cristiana no la podemos vivir en solitario, no podemos ser llaneros solitarios. Nos necesitamos los unos a los otros, porque la iglesia es un cuerpo que se ayuda mutuamente por las coyunturas que forma el amor. Y debemos estar todos juntos, unidos a la cabeza, que no es ninguna persona. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y si no has hecho la oración porque todavía no estás decidido, no estás seguro, quiero recordarte lo que te decía al principio. No sabemos cuándo vamos a tener nuestro encuentro cara a cara con Dios. Por eso te conviene estar preparado. Te conviene no dejarlo para mañana. Hoy es el día de salvación. Tal vez mañana sea tarde. Por eso ahora, cuando concluye el culto, cuando te desconectes de nuestras redes sociales, cierra tus ojos y haz una oración que salga de tu corazón, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte, si te parece bien, que compartas
compartas este culto en tus redes sociales para poder extender el Evangelio. Quiero también decirte que si quieres visitarnos, si quieres tener relación con nosotros, puedes venir a nuestras reuniones presenciales aquí en la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nuestros cultos son los domingos a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo en el teléfono que está en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes porque por la mañana trabajo y no suelo poder contestar al teléfono. También puedes visitar nuestra web que es iglesiagenesis.gimlofree.com. iglesiagenesis.gym se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gimlofree deletreado JIMDOFREE.com. Recibe un abrazo muy fuerte de nuestra parte, pero sobre todo entra en relación con Dios para que puedas experimentar el abrazo del Padre. Que tengas una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén.